Déjenme platicarles cómo vamos a navegar las escrituras esta mañana. Filipenses capítulo número 2. Algunos de ustedes conocen mi trayectoria y han visto esta foto anteriormente. Es el 29 de julio de 1984. 12 años de edad, el Señor en su misericordia alcanza mi espíritu, mi alma, mi cuerpo para redención de mis pecados y entrego mi vida a Cristo. La persona que me está bautizando en la primera iglesia bautista de Ciudad Mante es mi suegro, el cual pastoreó por 18 años. Él con la familia aproximadamente en el 86, 87, como unos 3 o 4 años después de mi bautismo, ellos salen de ahí para venir a la ciudad de Brownsville. Obviamente yo no salgo de México hasta el 90, y cuando yo salgo en el 90, ese periodo transitorio de cuando ellos salieron a cuando yo salí, es cuando empieza a dar fruto hasta cierta manera esta experiencia en el sentido de un llamado al ministerio vocacional. Entonces yo empecé, después de que ellos se han ido, empecé a involucrarme en misiones, en trabajo más directo del ministerio, de tal manera que cuando llego yo aquí a Estados Unidos y empiezo a peregrinar a través de seminarios, a través de instituciones, prepararme teológicamente, obviamente la preparación que estoy llevando a cabo es el producto de lo que ya aprendí. Entonces el seminario no me llamó, en el seminario no sentí yo el llamamiento, yo lo sentí tiempo atrás, el seminario simplemente me estaba preparando para ejercerlo más eficazmente. De tal manera que si ustedes le empujan al botoncito para que la cinta avance rápido, esto es en el 90, en el 97 que yo termino la escuela y me caso con la hija de aquel que compartió el evangelio conmigo, del 97 al 2000, por 3 años, es que yo vengo no solamente a casarme con mi esposa, pero a participar en la iglesia que él ya tenía, para ese tiempo tenía como 10 años, un poquito más de 10 años, él pastoreando. Entonces, del 97 al 2000, pero pongan atención a esto, del 90 al 97 yo ya estaba pastoreando, yo ya estaba iniciando iglesias, yo ya estaba predicando el evangelio. Entonces, para cuando yo me caso y yo vengo a la iglesia a trabajar con mi suegro, yo ya estaba en el ministerio. Eso implica que al venir a trabajar con él, al casarme con su hijo, estar con él, obviamente su influencia empieza a ejercer un impacto en mí. De tal manera que recuerdo todavía mi hermana me dice, cuando tú predicas ahora suenas como él. Y yo recuerdo eso. Yo recuerdo que empecé a adoptar sus ademanes, las frases que él usaba en la predicación. Parte de ello es porque al estar y pasar tiempo con él, al estar domingo tras domingo, escucharlo, predicar, son cosas que uno, hasta cierta manera, empiezan a pegársele a uno. En el 2000, eso es 97 al 2000, en el 2000 salimos de la iglesia para pastorear la primera iglesia bautista en Puerto Isabel. Y de ahí eventualmente salimos para el área de Corpus a continuar los estudios y desde el 2000 hasta la fecha, que básicamente son 15 años, no regresamos a trabajar con él. Yo no regresé a trabajar directamente con él. Entonces, a raíz de ello, lo que sucedió es de que esa influencia que había de él en mí, como pastor, predicador, la dirección de la iglesia, por mi distanciamiento físico, porque nos movimos en el 2000, en 15 años esa influencia ha hecho esto. Es obvio, porque ya no estoy ahí, ya no he estado ahí. Entonces, en 15 años, de tal manera que ahora, lo único que me queda de su estilo de predicación, especialmente ahora que él ha estado batallando en su recuperación después de sus complicaciones de salud y que ya no puede predicar, lo único que me queda a mí de su influencia es esto: sus archivos de sermones. Son 55 años de pastorear o de predicar, y esto es lo que él tiene, que ha construido en 55 años. Entonces, si ustedes me preguntan ahorita a mí, ¿qué piensas de los sermones de tu suegro? Su estilo de predicación no lo he escuchado en bastante tiempo, no lo he escuchado constantemente bastante tiempo. En los últimos años, en los últimos 15 años, no he pasado el tiempo que pasé anteriormente hablando domingo tras domingo de la situación de la iglesia y todo eso. Entonces, lo que queda es que queda nada más el hecho de que yo pienso y estoy convencido de que esto que está ahí es la palabra de Dios presentada por 55 años, pero mi temor es que como iglesia, lo que llegamos a hacer o hemos hecho, porque hemos perdido la influencia de Cristo, lo que nos queda de Cristo, no es que hemos negado a Cristo, no es que hemos perdido la salvación, pero especialmente si estuvieron aquí la semana pasada y escucharon la explicación de la Trinidad, la explicación de lo que es la palabra final de Dios, que es Cristo mismo. Ese Cristo es todo el pretzel, no es nada más un pedazo del pretzel. Lo que ha sucedido es que
la persona de Dios la hemos abrazado por ese distanciamiento, solamente la hemos abrazado doctrinalmente. Creemos que Él es un Dios trino. Creemos que Cristo es la presencia del Dios completo, que no es un Dios nada más, que no son tres dioses. ¿Sí me explico? Creemos en todo ello, pero a la hora de la hora, cuando se trata de la practicalidad de la experiencia, cuando se trata de cómo hacer las cosas, ¿sí? Porque piensen en cómo pienso en mi suegro, cómo él llevaba a cabo la Santa Cena, por ejemplo. Lo aprendí o lo viví estando con él, pasando tiempo con ellos. Cuando pienso en su predicación, es porque lo viví. ¿Sí me explico? Lo viví, estaba yo ahí presente día tras día, culto tras culto. Entonces, conforme ese distanciamiento se llevó a cabo en los últimos 15 años, lo que sucede es que, otra vez, todo lo que queda es algo que es verdad, pero hasta cierta manera es el simbolismo de aquello, es simplemente el recuerdo de lo que Él ha hecho. Pero ¿qué si te dijera que ahora el problema con nosotros es que este Dios, que es trino, que es santo, que es poderoso, que se ha hecho carne, no tiene mucha influencia en nuestras decisiones que tomamos, no tiene mucha influencia en cómo manejamos o navegamos nuestra sexualidad, nuestras emociones, nuestro intelecto? ¿Qué si todavía somos el tipo de personas que estamos de acuerdo en lo que Cristo, escuchen esto, en lo que Cristo dijo, simplemente que estamos en desacuerdo en lo que Cristo implicó? En otras palabras, en inglés se dice what Jesus said versus what Jesus meant. Inclusive pasamos 31 semanas en el libro de Romanos, porque el libro de Romanos es el libro que yo estoy convencido que es donde Pablo explica lo que Cristo quiso decir. Pablo obviamente leyó los evangelios, Pablo conoció de los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, todo eso influyó su crecimiento, pero Pablo es el tipo de personas que tomó todo lo que Cristo dijo y él ve a la iglesia y dice, hey, ustedes como cristianos están de acuerdo en lo que Cristo dijo. El problema de ustedes es que ustedes, cada quien hace su versión de lo que Cristo dijo. Inclusive el libro de Filipenses está escrito porque el libro de Filipenses está en un contexto donde la iglesia está dividida. Y la división de la iglesia, que hasta cierta manera es legítima, y si nosotros pudiéramos transportarnos a ese tiempo, lo entenderíamos a cierta manera, es que la iglesia estaba compuesta, como lo explicamos en la iglesia en Roma, de gente no judía, que se les llama gentiles, gente que venía de trasfondos muy diversos, completamente lejos del judaísmo, lejos de la idea de un solo Dios, del monoteísmo, y vienen y se convierten al evangelio. Judíos que vienen de una tradición de mucho antaño se convierten al evangelio y es obvio que van a vivir del chongo, que van a vivir en pleito. ¿Por qué? Porque en las confusiones doctrinales que había, otra vez, confusión doctrinales, que estaban de acuerdo en lo que Cristo dijo, no estaban de acuerdo en lo que Cristo implicó. Y en esa confusión es donde muchos gentiles cristianos estaban regresando a las prácticas carnales o del mundo. Por eso inclusive ustedes leen Corintios y la carta de Corintios da duro, Romanos da duro en las cuestiones de inmoralidad, en fin, un montón de cosas que esta gente estaban regresando a hacer como cristianos. Te encuentras con los judíos que regresaban a su legalismo, y en este contexto de Filipenses es donde los judaizantes están diciendo, para ser cristiano primero tienes que ser judío. Y Pablo dice, no estamos en contra del judaísmo, simplemente que el cristianismo es la llenura o es la promesa cumplida que es a través de Cristo Jesús. En este contexto de división y de diversidad, en este contexto es donde Pablo escribe lo siguiente, y aquí es donde quiero que pensemos por un momento hacia dónde va esta conversación. Escuchen esto. El propósito de esta mañana al leer Filipenses es que dejemos de ver el pretzel, el total de Dios, su totalidad, la Trinidad, simplemente como un concepto doctrinal. Mi temor es que muchos de nosotros, si nos entramos a conversar con un musulmán, con un hindú, con un agnóstico, con un ateo, mi temor es que tenemos la habilidad de debatir la fe, tenemos la habilidad de defender el evangelio. Mi problema es que, y seamos honestos, el problema de la cultura musulmán contra nosotros es que ellos ven nuestra ética, nuestra conducta, nuestro materialismo, nuestra inmoralidad, como aquellos que decimos ser cristianos, y por eso ellos dicen, ustedes es irreverente lo que hacen. En fin, el problema es de que muchas veces el concepto es simplemente doctrinal, pero no ético. El concepto es simplemente en lo que la Biblia nos ha enseñado y hemos aprendido, pero no en mi estilo de vida. Entonces, el propósito de esta mañana es casar lo que creemos en cómo vivimos. Es casar lo que se nos ha enseñado,
que yo estoy convencido que es la palabra de Dios, así como yo pasaba tiempo con mi suegro y su influencia empezó a reflejarse en cómo predicaba yo en aquel tiempo, la manera de predicar, que si les dijera que el propósito de esto es que Cristo nos influya, no solamente doctrinal o nuestro espíritu, pero nuestro estilo de vida. Cómo nos tratamos unos a otros, cómo vivimos en un mundo en el cual no refleja los valores de la palabra de Dios. Entonces, aquí es donde yo pienso que el Evangelio nos lleva a pensar en lo que Cristo hizo, cómo lo hizo, cómo es que Él vivió esto. Y bueno, aquí es donde entramos al versículo 6. Me dieron el de inglés, así es que van a tener que buscar sus Biblias, porque me dieron el de inglés, pero aquí es donde quiero que pongan atención. El versículo número 6 de Filipenses capítulo 2. Y se los voy a leer para que puedan ver esto conmigo. Dice, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Lo que tenemos que entender esta mañana es que cuando pensamos en esta influencia de Dios, en esta manera en que Cristo literalmente casó no solamente lo que creía de Dios, pero literalmente el estilo de vida. Y si este 2016 va a ser reflejado todo ello, tenemos que entender que observen cómo describe Pablo a la persona de Cristo. Cómo es que Pablo introduce ahora esa unidad que debe de manifestarse, porque si parte de la enseñanza de esta mañana es que Pablo no está diciendo ojalá no se dividan. Inclusive miren, para no confundir mucho el asunto, y espero que tengan una Biblia con ustedes un app de su teléfono, les voy a leer los versículos 1 al 5 rápidamente. No están en la pantalla, versículos 1 al 5. Por tanto, dice, si sienten algún estímulo en su unión con Cristo, algún consuelo en su amor, algún compañerismo en el espíritu, algún afecto entrañable. Escuchen lo que acabo de leer, versículo 1. Dice, si sienten algún estímulo, si hay algo que les estimula en unión. ¿Qué implica ello? Que han vivido en desunión, que han vivido en división. Si hubiese algo que trajera consuelo en amor, lo cual dice, no han encontrado consuelo en su amor, siguen viviendo en desamor. ¿Sí? Algún compañerismo en el espíritu. ¿Qué significa ello? Que han vivido en desigualdad con el espíritu. Si hay algún afecto entrañable, ¿qué implica ello? Que no han manifestado afecto entre ellos, que han sido personas que se han dado a odiar o que están enfatizando la división. Dice él aquí, versículo 2, llenamente de alegría, teniendo un mismo parecer, un mismo amor, unidos en alma y pensamiento. ¿Ven el contraste? Todo lo que es división, versículo 2 habla de cómo lleguemos a estar llenos de alegría, un mismo parecer, un mismo amor, unidos en alma y pensamiento. Versículo 3, no hagan, y no está diciendo que ojalá no lo hagan, está diciendo dejen de hacerlo. ¿Qué cosa? No hagan nada por egoísmo o por vanidad, más bien, ¿qué es lo que deben de hacer? Con humildad consideran a los demás como superiores a ustedes mismos. ¿Se imaginan eso? ¿Se imaginan? En inglés usa la palabra entitlement, que significa que piensas que la vida te debe, Dios te debe, todos te deben y más vale que hagan lo que tú dices, lo que yo digo. Entonces Pablo está diciendo, en lugar de ser movidos por egoísmo, por vanidad, y para ser llevados a la humildad. ¿Qué es la humildad? Escuchen esto, la humildad no es lo que decimos que tenemos, la humildad es una acción que llevamos. ¿Y cómo es eso? Es como tratamos a los demás. Y dice Pablo, consideren o traten a los demás como superiores a ustedes mismos. ¿Se imaginan? ¿Se imaginan que tratáramos a la esposa o al esposo superior a mí? Otro mundo, ¿no es cierto? En lugar de reclamar lo que no dan, lo que no dice, lo que debió de haber hecho. Cada uno debe de velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Versículo 5. La actitud de ustedes debe ser como la de ¿quién? Como la de Cristo. La pregunta es, ¿cómo fue la actitud de Cristo? Versículo 6, es lo que estamos leyendo. Es quien siendo por naturaleza Dios, ¿qué hizo? No consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. En otras palabras, lo que está diciendo Pablo es esto: el primer Adán, y en sus hojas tienen que llenar eso, el primer Adán, que es el de Génesis, ¿sí? Es el Adán que él tomó ventaja de la relación que tenía con Dios. ¿Recuerdan la historia en el huerto? Si comes de ello vas a ser igual a Dios, de tal manera que ahora lo que está diciendo es que este primer Adán, él quiso tomar ventaja. El segundo Adán, que Pablo lo usa en Romanos, es Cristo. ¿Y qué es lo que hizo Cristo? De acuerdo al versículo 6, es que estando en la misma esencia, en la misma imagen de Dios, siendo Dios, ¿qué dice?
No lo consideró como algo a que aferrarse. ¿Qué es lo que hizo? Que él, en lugar de tomar ventaja de su condición, él se desprende de ello. ¿Sí se dan cuenta de lo que está sucediendo? Primer Adán toma ventaja, el segundo Adán es aquel que se desprende de su ventaja. De tal manera que esto de desprenderse, reclamar lo que le corresponde, esto de exigir lo que me hiciste y tratar de buscar o de experimentar, hasta cierta manera, venganza o retribución de lo que me pasó, observen cómo en sus hojitas dice: sufrimiento es antes que la exaltación. En otras palabras, lo que Dios ha hecho, y aquí es donde yo no entiendo completamente por qué Dios ha hecho esto, hasta cierta manera puedo ver el porqué, pero no lo alcanzo a comprender completamente, es que Dios literalmente depositó en Cristo, siendo Dios mismo, toda su reputación y toda su fama. De tal manera que si por alguna razón nosotros tenemos una idea mal formada o una idea mal preconcebida de Cristo, automáticamente tenemos una idea mal formada de quién es Dios. Ahora escuchen lo que les voy a decir. La misma experiencia de Dios depositar su fama en el Hijo, ahora el Hijo la ha depositado ¿en quién? En la iglesia. ¿Qué implica ello? Eso implica que esta mañana el problema del mundo en que vivimos, en su gran mayoría, lo que han rechazado no ha sido a Cristo, ha sido una caricatura de Cristo. Si Cristo todo lo que es, escuchen esto, porque en sus hojitas dice sufrimiento antes que exaltación. Si mucho que se predica del evangelio hoy en día es ven a Cristo para ser exaltado, para que no sufras, esa es una caricatura del evangelio. Eso se le llama evangelio de la prosperidad. ¿Así me explico? El evangelio es de que el primer Adán trató de tomar ventaja de la condición y quiso ser igual a Dios. El segundo Adán, siendo Dios mismo, ¿qué hace? Se desprende. ¿Será posible que la esencia del evangelio es literalmente entender que si el sufrimiento en un mundo fragmentado como este es inevitable? Ustedes y nosotros sabemos que el sufrir no es simple, no es si vamos a sufrir. ¿Qué es el punto? Es cuándo vamos a sufrir. ¿Me explico? ¿Será posible que la tragedia no es tanto que sufrimos? La tragedia es que no tenemos propósito en el sufrimiento. Sí, el propósito del sufrimiento de Cristo es la exaltación de Cristo, porque la exaltación de Cristo es la exaltación del Padre. Cuando la iglesia sigue pensando que la meta es simplemente evadir el sufrimiento, y cuando caemos en el valle de sombra y de muerte, le reclamamos a Dios, y estábamos en esa mentalidad de cómo es posible que a mí, cómo es posible que a mis hijos, o escuchen, véanme por dentro, que cuando caemos en la situación como cristianos de pensar que vivir en el sufrimiento es la norma, y pensamos que un matrimonio fragmentado, una vida fragmentada, una vida con temores es normativo en esto. No es lo que la Biblia enseña. La Biblia no enseña el evadir sufrimiento, la Biblia enseña entender por qué sufrimos, y la razón por qué sufrimos es porque en medio de una vida en la cual experimentamos nuestro motor de empuje tiene que ser el no tomar ventaja de las cosas, sino desprendernos de aquello que posiblemente nos beneficia. Por eso es que hoy en día cuando el cristiano sufre es devastador, porque el cristiano por naturaleza imita al primer Adán. Entonces, si nuestro motor de arranque es acumular, es consumir, es para mí, es bendíceme Señor, dame más Señor, sáname a mí, restáurame a mí, engrandece mi territorio, lo cual no es antibíblico orar así, pero ¿qué si te dijera que esa es parte de la oración? ¿Qué si lo que el Señor ha puesto en nosotros es no para que aprovechemos y saquemos ventaja? ¿Para qué es? ¿Qué es lo que hizo Cristo? Versículo 6, Él se desprendió de sí mismo. ¿Sí me explicó? Entonces, de tal manera que si tengo una vida en la cual constantemente me estoy desprendiendo en lugar de tomar ventaja, cuando viene la prueba, ¿qué es lo que hago? Voy a hacer lo que siempre he hecho. ¿Qué es? Como dice Pablo, hablando de la iglesia de los Colosenses, ¿recuerdan qué dice? En medio de su pobreza, ¿qué hicieron? Abundaron en acciones de ¿qué? ¿De quejarse? En acciones de cuando no me llueve, me llovizna. Que den ellos, porque ellos sí tienen, yo no tengo. ¿Qué es lo que dice Pablo de esta iglesia? Que en medio de su pobreza abundaron en acciones de generosidad.
Es lo que hicieron. Entonces, piensen cómo describe esto, porque el versículo 7 dice lo siguiente, rápidamente, el 7. Dice, por lo contrario, en lugar de tomar ventaja como el primer Adán, sino que él se desprende siendo el segundo Adán, dice el versículo 7, dice, por lo contrario, esto es lo que hizo el segundo Adán. Él se rebajó voluntariamente, se rebajó, no tomó ventaja, se rebajó, tomando la naturaleza ¿de qué? De siervo. Y dice, y haciéndose semejante a los seres humanos, human likeness. Y déjenme ponerlo de esta manera, porque no tengo mucho tiempo para explicar en detalle esto. Lo que está diciendo Pablo es que cuando él se desprende, en lugar de tomar ventaja como el primer Adán, él ahora entra en condición de siervo. Estando en condición de siervo se hace como el ser humano, pero porque él tenía un propósito en desprenderse, en lugar de tomar ventaja, hay un propósito, y es la exaltación al final de la historia. Exaltación, si al final es exaltación, ahorita la situación se verá difícil, ahorita se verá caótico, ahorita nos enfermamos, ahorita padecemos, ahorita hay inseguridad en muchas cosas, incertidumbre, yo estoy consciente de ello, pero eventualmente Él viene a enderezar las veredas. Si ese es el propósito de exaltación al final, el sufrimiento de ahorita tiene propósito. Escuchen esto, de tal manera que lo que está diciendo es que Él, cuando se desprende, versículo 6, y ahora en el 7 se hace semejante a los hombres. Por favor, escuchen esto. La única diferencia entre Cristo y el resto de nosotros es que Él no tuvo, por el versículo 6, no tuvo, porque es Dios mismo, estando en la condición de Dios, Él no tuvo naturaleza pecaminosa. ¿Qué significa eso? Escúchenme, véanme por favor. Cristo, aun si Él hubiera querido, Él no hubiera podido pecar. Y suena contradictorio porque si es Dios, Dios puede hacer todo, ¿verdad? Pero Dios, porque es santo, Él no puede pecar. ¿Sí estamos conscientes de ello? Entonces, cuando dice Pablo, Él se hizo en la naturaleza de siervo, y estando en condición de siervo, se hace como nosotros. La única diferencia es que Él no puede tener la tendencia que tú y yo tenemos al pecado. Bueno, ¿qué significa eso? Significa que este segundo Adán, su propósito de humildad es para encontrar fortaleza. La palabra strength es fortaleza. En otras palabras, este desprendimiento del Padre como hijo, esta separación que no alcanzamos a entender porque no dejó de ser el pretzel, Él sigue siendo el pretzel, sigue siendo Dios mismo. Es que en medio de esa limitación que Él se puso a sí mismo, esa limitación, sí, es donde yo añadiría esto, que no es en sus hojitas. Yo añadiría esto porque aquí es donde quiero que piensen un momento. Sí, lo hermoso de esto, y aquí es donde quiero que me pongan atención, porque inevitablemente esto que estoy hablando, todos tenemos la tentación o la oportunidad de experimentarlo, ya sea que es forzado en nosotros, es impuesto en nosotros o lo escogemos. Mi sugerencia es que lo escojamos, no sé, como el primer Adán, que tratemos de dejar ventaja de la vida, que seamos como el segundo Adán, que lo que tenemos es para literalmente compartirlo y ser parte de algo más grande que nosotros mismos. Pero escuchen esto. En medio de lo que estamos hablando, de que Él encuentra fortaleza en medio de su humildad, es porque el versículo 7 lo que está diciendo es que, basado en el 6, que Él es Dios mismo, se desprende y se hace hombre. La Navidad, escuchen esto, no implica que de la esencia de Dios Él subtrajo, Él le quitó divinidad para hacerse humano. Lo que está implicando es que a la humanidad le añadió divinidad. ¿Sí ven lo que está pasando aquí? En otras palabras, su esencia sigue siendo lo mismo, sino que ahora esto es añadir, no quitar. Y menciono esto porque ahí es donde encuentra Él esa fortaleza, de tal manera que ahora Él aprende a ser un líder debajo de autoridad, no un líder con autoridad. Sí, cuando tú eres una persona segura, y Cristo era una persona segura porque Él era Dios mismo, Él tuvo la habilidad de modelar el estar por debajo de. ¿Cómo lo sé esto? Bueno, el hecho de haber nacido a través de una mujer. ¿Pudo haber Cristo venido a este mundo sin nacimiento en el vientre de María? Si Arnold Schwarzenegger, el Terminator, llegó así nada más en una bubble, Cristo también podría hacer lo mismo, ¿no es cierto? En otras palabras, si Él es el creador de la vida, Él puede aparecerse simplemente, ¿no? Él pudo haber hecho eso. ¿Qué es lo que hace? Se somete al proceso, sumisión, ¿sí? Él va a liderar debajo de autoridad, no con autoridad. ¿Qué es lo que hace? Estando, esto lo dije el miércoles, pero esta cuestión de que José es su padre, Cristo ya tenía un padre, su padre celestial, mas sin embargo pone a un padre terrenal.
¿No creen que eso implica qué es lo que sucede a la edad de 12 años cuando va al templo? ¿Recuerdan la historia? Que van de regreso a casa y se les pierde de repente. ¿Y qué es lo que hacía Cristo en el templo? ¿Debatía con quién? ¿Con los doctores de la ley? Dice Lucas 2:52, Jesús crecía en estatura. ¿Qué más? ¿Recuerdan? Conocimiento y si Cristo, Marcos 1:15 dice que muy temprano en la mañana se levanta cuando todavía es de noche y sale a un lugar apartado. ¿A qué? Si Cristo tuvo que aprender, si Cristo tuvo que orar, ¿cuánto más nosotros? ¿Será posible que nuestra arrogancia es simplemente el producto de que imitamos al primer Adán en lugar de imitar al segundo Adán? ¿Será posible que estamos en una condición donde queremos liderear con autoridad, no bajo autoridad? Sí, el versículo 7 nos dice que en el momento en que Él se desprende, su desprendimiento sin perder su esencia le da esa seguridad. Entonces esta mañana lo que no estoy promoviendo es que seamos trapeadores o tapetes de la gente. Yo argumentaría que una vida en sumisión, como acabamos de ponerlo ahí, es una vida de fortaleza. Es una vida de fortaleza. En lugar de frustrarnos porque no salen las cosas como yo quiero, porque no me haces caso, porque, ¿sí me explico? Una de las frases clásicas que yo encuentro, y voy a hablar un poquito de las damas, es de que las damas se quejan y la clásica es esto: es que no hace lo que le pido. ¿Han escuchado esa? Frustraciones de las mujeres. Es que le digo que levante la toalla cuando se bañe y es que no hace lo que le pido. Y mi respuesta siempre es la misma. Luego se las platico porque luego me meten problemas. Versículo que sigue, versículo 8. Aquí va. Y él, y al manifestarse como hombre, versículo 8, al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo. Estando en esa condición de hombre, se humilla a sí mismo. ¿Y de qué manera se humilla? Dice, se hizo obediente hasta la muerte. ¿Y qué tipo de muerte? Escuchen lo que les voy a decir. El libro de Deuteronomio dice que todo aquel que es colgado en un madero es maldito. La mentalidad judía sabía que todo aquel que moría colgado en un madero, los romanos introdujeron la crucifixión al mundo de cierta manera como un castigo, pero los romanos crucificaban a la gente y lo hicieron por mucho tiempo para exponerlos físicamente y decir, cualquiera que se quiera levantar en armas, esto es lo que le va a pasar. Intimidaban a la gente. Entonces, en la cultura judía, lo que los romanos no sabían es que estaban cumpliendo hasta cierta manera la profecía, ¿no? Porque desde Deuteronomio, cientos de años atrás, Moisés explica y dice, hey, aquel que es colgado en un madero es maldito. Y estoy mencionando esto porque vean el tipo de muerte. Cristo experimentó qué tipo de muerte, no nada más muerte, pero muerte de qué, de un maldito, ¿sí? Inclusive en la cultura judía, todo aquel que era expuesto, físicamente expuesto, después de morir, no solamente torturado, pero ya muerto, expuesto físicamente, es maldito de parte de Dios, es maldición de Dios. Entonces, yo me puedo imaginar la vida de los discípulos realmente con un conflicto interno muy grande, porque por una parte está la cuestión de que les agarraron al líder y se los mataron. Ya Cristo ya se acabó la fiesta porque ya se murió, ¿verdad? Nadie nunca ha visto a alguien que regrese de la muerte. Número 2, no solamente que murió nuestro líder, pero como judío, pensando en Pedro, pensando en Juan, pensando en Andrés, pensando en todos ellos, es cómo murió nuestro líder. Y lo irónico es esto, es que este líder que hemos seguido por 3 años y medio ha dicho y ha confesado que él es ¿quién? Dios mismo. Entonces, ¿cómo puedes decir que tú eres Dios cuando eres maldecido por Dios? Porque todo aquel que es puesto en un madero es maldito. Todo aquel que es expuesto después de su muerte, ¿qué es? Es maldito. Maldito por Dios. Entonces es un conflicto de tal manera que Pablo está diciendo en el versículo 8, vean lo que dice, está diciendo y al manifestarse como hombre se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, y la muerte de cruz. Sí, la razón por que Cristo tiene que morir una muerte de maldición es porque la condición de la humanidad es una condición ¿de qué? De maldición. Porque cuando el primer Adán quiso tomar ventaja en lugar de bendecir con lo que ya tenía, ¿qué es lo que sucedió? Entró una maldición en nosotros que es separación eterna con el Padre Celestial. De tal manera que esta mañana quiero que piensen en esto. El segundo Adán y más. ¿Por qué más? Aquí están las buenas nuevas del Evangelio. Toda persona que reconoce que somos hijos de Adán y que por naturaleza estamos como el asadón, venga para acá, venga para acá, venga para acá, todo para mí, ¿verdad?
y pasa de muerte a vida y abraza el Evangelio, abraza a Jesucristo, es la persona que ahora va a tomar las ventajas para bendecir a otros. Ya lo expliqué eso, pero escuchen lo que les voy a decir. Toda persona que viene a abrazar este Evangelio es la persona que no simplemente su vida es restaurada como fue la del primer Adán. Si ustedes leen Génesis, la Biblia dice que Adán caminaba en la frescura del día, ¿recuerdan eso? Y caminaba con Dios, escuchaba, platicaba con Dios. Eso no es lo que Cristo hizo. Cristo nos puso en una condición mejor que la de Adán. Eso es lo que hizo Cristo. En Cristo Jesús el hombre tiene la habilidad, como lo expliqué en Romanos, de perder esa legalidad del pecado en mí, de tal manera que ahora peco porque quiero, no porque tengo. En Cristo ahora tengo la habilidad de gradualmente ir perdiendo la influencia del pecado. Le llamamos eso proceso de santificación, donde ahora me incomoda hacer lo que antes hacía, como quiera lo hago, y de repente, como luego decimos, resbalo, pero antes me valía. ¿Me explico? Antes no conocía entre bien y el mal, simplemente lo hacía, pero ahora me incomoda. Y eventualmente en Cristo, ¿qué es lo que sabemos? Eventualmente cuando Él regrese por segunda vez, ese pecado desaparecerá completamente y seremos glorificados en Él. Entonces la condición en el segundo Adán no es simplemente como la del primer Adán, es mejor que la del primer Adán. Ese es el Evangelio. Y por eso es que esta mañana podemos celebrar juntos y podemos orar al Señor sabiendo que el Mesías sufriente se ha convertido el Mesías triunfador, conquistador. El Mesías sufriente, nuestro sufrimiento, nuestros padecimientos eventualmente serán restaurados. Hermanos, yo no tengo más que compartirles, no tengo más que decirles, pero observen que todo lo que hemos hablado, no hemos hablado de lo que Cristo creyó. No hemos hablado de lo que Cristo abrazó en su hogar y su madre le enseñó, su padre, o los líderes de la sinagoga, o estudiando el Pentateuco. Por favor, escuchen, todo lo que he descrito, Pablo ha hablado 6, 7 y 8 de Filipenses 2, son acciones que Cristo ha tomado. Véanme por favor. Lo hermoso de esta mañana es que toda persona que esté dispuesta a actuar, ya les expliqué cómo al principio, esa separación que yo he tenido con mi suegro y su influencia pastoral en mí por distanciamiento geográfico, de tal manera que ahora solamente me quedan esos sermones escritos y ahí están, ¿verdad? El volver a cazar esa experiencia, escuchen esto, lo que esto produce, así como Cristo actuó, se entregó, se dio, murió, vivió, son verbos, esa acción, Dios promete actuar. Versículo 9, Dios, ¿qué es lo que hizo con Cristo? Vean el verbo, esa acción. ¿Qué hizo el Padre con Cristo? Lo exaltó, dice el versículo 9, hasta lo sumo, y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre. ¿Recuerdan ese nombre? En el Antiguo Testamento era el nombre Jehová, Yahweh, que los judíos no querían pronunciar por miedo a maldecir o usarlo en vano, y le pusieron el nombre Adonai. Ese nombre Adonai, que era el nombre para evitar pronunciar su verdadero nombre, es el nombre que se le da a Cristo en el Nuevo Testamento. Y está diciendo, es que ahora Dios le ha exaltado y lo ha puesto en un lugar supremo y le ha dado el nombre que es por sobre todo nombre. Sí, lo interesante del asunto de la historia de mi suegro es que cuando él cae enfermo en noviembre, no pero el anterior, y pasa por las complicaciones de salud, es que ahorita, conforme hablo con ustedes, él no puede ejercer su llamado pastoral en cuestión de predicación porque no puede hablar. Véanme tantito. Pero cuando yo veo a sus hijos, a sus nietos, a sus yernos predicar el evangelio, adivinen qué, es la influencia de su ministerio, de que yo no necesito que él hable, yo sé cómo piensa mi suegro. Yo sé cómo habla él, porque escucho a los hijos, escucho a los nietos. ¿Sí me explico? Escuchar sus oraciones es el reflejo de lo que él habló. De tal manera que esa es mi pregunta. Conforme empezamos el 2016, ¿qué es lo que se va a estar hablando? ¿Estamos hablando del nombre que está por sobre todo nombre? El legado que hemos dejado, que estamos dejando, es literalmente conversar con el Dios del universo y entender que por naturaleza el problema con el hijo rebelde, con la hija rebelde, el problema con el matrimonio no es porque se casó con la persona difícil, es porque literalmente el problema está en que somos imitadores del primer Adán y que la respuesta es abrazar al segundo Adán y declarar que su nombre está por encima de todo nombre, que si no abrazamos el segundo Adán, ¿qué nombre vamos a promulgar? Si no abrazamos al segundo Adán, vamos a tratar de promover ¿cuál nombre? El mío, mi nombre.
mi fama, mi agenda, mis necesidades, mi lógica, mis sentimientos, lo que me hicieron, lo que son mis temores. Por eso él termina diciendo en el versículo 10, es que ahora bajo ese nombre, el nombre de Jesús, versículo 10, para que ante el nombre de Jesús, que es por sobre todo un nombre que dice, toda rodilla se ha de doblar en el cielo y en la tierra. ¿Recuerdan cuando hablamos de Hebreos? Hablamos de los ángeles, su supremacía, que adivinen qué, aún los ángeles, ¿qué van a hacer? Se van, sí, visibles e invisibles, dominios y potestades, todos. La invitación es que lo hagamos ahorita, que tenemos la oportunidad de poner nuestra fe en él, de decir, Señor, he confiado y he imitado al padre Adán, al primer Adán, en fe y por fe, creyendo que tú tienes el poder de romper esa actitud de entitlement, de usar todo para mi ventaja. Ahora quiero confiar en ti, y a través del segundo Adán quiero literalmente arrodillarme. Es por fe, porque esto es lo que sé. Versículo 10 está diciendo esto: eventualmente te vas a arrodillar. Puede ser ahorita por fe, o puede ser en el día del Señor para juicio de todos. Pónganse de pie para terminar nuestra conversación esta mañana. Pónganse de pie. Dice el versículo 11: y toda lengua confiese. ¿Qué tiene que confesar? Que Cristo Jesús es, ¿qué cosa? Adonai, es el Señor. ¿Con qué propósito? Para la gloria de Dios el Padre. Por favor, escúchenme, hermanos. La palabra gloria a Dios no es simplemente lo que cantamos, no es simplemente lo que ponemos en los bumper stickers ahí de las defensas, no es lo que traemos en las playeras, no es lo que declaramos. En la Biblia, la gloria de Dios es un estilo de vida. La única manera que la gloria de Dios va a ser resplandeciente en este mundo es cuando nuestro estilo de vida lo manifieste.